Bien, vemos algo de la hipótesis, ¿eh? No vamos a centrarnos mucho en este tema, pero en todos los proyectos hay alguna idea o supuesto que el investigador asume para encarar ese proyecto de esa manera. Y entonces, a veces esa hipótesis está formulada, como una respuesta tentativa, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto que me acuerdo de la compañera, ella asume una hipótesis de que las mujeres se desempeñan con un cierto grado de desigualdad en el campo respecto de los hombres, si no, no haría esa investigación. ¿Sí? Parte de ese supuesto. Esta predicción se deriva del problema, o sea, aborda ese problema porque ya está suponiendo algo sobre la realidad. Es difícil que uno vaya al campo sin hacer ninguna suposición. En ciencias sociales, por ejemplo, las investigaciones etnográficas podrían ser las más aproximadas a no acercarse al campo con algún supuesto o presunción, pero siempre el investigador tiene algún lugar desde donde está parado, alguna hipótesis. Entonces, en estos términos, la hipótesis sería un ensayo de respuesta, es decir, de algo que se espera encontrar y que, bueno, obtenida la respuesta, va a poder justificarse de acuerdo al procedimiento que se siguió para obtener esa respuesta. Hay distintos tipos de hipótesis operacionales, generales. No voy a entrar en esta descripción, simplemente voy a este otro cuadrito que puede ser más clarificador. Si el estudio es exploratorio, en general no se requieren hipótesis previas porque se supone que uno va al campo a ver qué es lo que ocurre, porque no sabe qué es lo que está ocurriendo. Si no, no sería exploratorio si ya se sabe algo sobre eso. ¿Sí? Como norma general, digamos. Ahora, si es del tipo descriptivo, uno puede tener hipótesis sobre esto. Por ejemplo, voy a usar el mismo ejemplo porque me sirve para varias cosas. El ejemplo de la colega. Ella va con una hipótesis, va a describir lo que pasa con el desempeño laboral de las mujeres en tal campo. Pero ella ya va con algún supuesto de que no es igual. ¿Sí? Pero está pronosticando algo, pero bueno, ahí hay otro ejemplo de las ciencias duras, por ejemplo. En estudios relacionales son aquellos que establecen alguna relación, por ejemplo, podría ser en alguna medida alguna conclusión del proyecto de la compañera, que es decir, bueno, ante determinados factores de riesgo, ¿sí? Los conductores están sometidos a mayores o menores niveles de peligrosidad, etcétera, lo que fuera. Por ejemplo, el nivel de ingreso de los trabajadores activos es mayor cuanto mayor es su nivel educativo. Es decir, una relación, ¿sí? Y entonces, si yo voy con esa hipótesis, por ejemplo, me interesa ver cuál es el nivel educativo de las familias de tal estrato, en tal lugar, en tal región, porque me interesa algo en particular de esa región. O los explicativos, hay hipótesis causales. Por ejemplo, el elevado índice de inflación en Argentina es causa del bajo poder adquisitivo del peso. Ayer tuvimos un nuevo repunte en el dólar. Lo tenemos más de 60 pesos. Tenemos inflación del 50 y pico % anual. Fíjense, en cada una de esas hipótesis, marqué las del segundo, por ejemplo, se habla de nivel de ingresos, como acá decía, nivel de posición, nivel educativo. ¿Qué serían esas variables de mi proyecto? Son conceptos que yo tengo que precisar en el marco teórico y que van a ser objeto de evaluación de algún tipo, no porque el proyecto sea evaluativo, sino evaluación de esas variables, porque si no, no están puestas ahí. Si yo no puedo
evaluar o valorar cualitativa o cuantitativamente el nivel de ingreso y nivel de estudio, no voy a poder establecer si hay alguna relación entre ellas, ¿sí? ¿Cuáles serían otras variables en las otras hipótesis? ¿Pueden identificar variables allí? En la primera, ¿qué variables hay? En la primera hipótesis, la contaminación dirigida por el dióxido de carbono es general con el uso de autos híbridos. Contaminación, yo voy a tener que precisar qué es la contaminación, a qué me refiero cuando hablo de contaminación. ¿Sí? Uso de autos híbridos. Uso de autos híbridos, tendré que también decir a qué me refiero cuando auto híbrido. ¿Qué más? En el último, bueno, el CO2 también, hay cuestiones técnicas, ¿sí? En el último, en la última hipótesis, ¿qué variables hay? Índice de inflación, o sea, yo tendré que definir lo que es inflación y además índice de inflación que me daría una medida de esa variable que es inflación. Poder adquisitivo. ¿Qué significa el poder adquisitivo y cómo se puede estimar? Entonces, en las hipótesis, en los supuestos y también en los objetivos, que revisen ustedes sus propios objetivos, están las variables de interés, las variables relevantes. ¿Sí? Además de las variables, yo voy a tener que tener después indicadores para cada una de esas variables que me permitan valorar cualitativa o cuantitativamente esas variables. Entonces vamos a identificar tres cosas: unidad de análisis, variables e indicadores. Y esto metodológicamente es súper importante porque si no, no sabemos hacia dónde ir. Las unidades de análisis son aquellos objetos o personas o cuestiones que son objeto de estudio. ¿Sí? ¿Cuáles serían las variables? Perdón, las unidades de análisis, piensen en cada uno de sus proyectos. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy mirando? Por ejemplo, en el proyecto de la compañera, ¿qué es lo que está mirando? Los lodos. ¿Qué más? Y los procesos de vitrificación. Esas son dos unidades de análisis, por lo menos, que se derivan de lo que planteó. Acá la compañera que está mirando, ¿cuáles son? Unidades de análisis. Dije variables, me parece. Unidad de análisis, los objetos que son de mi interés. ¿Sí? ¿Cuáles eran los objetos de tu interés? El nivel de la vibración. ¿Perdón? El nivel de la vibración y los niveles de los factores de riesgo. Las vibraciones, porque el nivel sería un indicador o una medida. Las vibraciones, los factores de riesgo y el conductor no es una unidad de análisis. Todo depende del alcance de su proyecto, porque si ella va a inferir de eso algunas incidencias en la salud de ese conductor, puede ser objeto de análisis, puede ser una unidad de análisis, o no, si ve solamente las cuestiones técnicas. Depende, ¿sí? Bien. Esa unidad de análisis, los lodos, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo que me es más fácil. Esa unidad de análisis está caracterizada por distintas variables. ¿Cuáles serían esas variables? Concentración, tipo, composición química, no sé, vos sabrás. Temperatura. Son variables que me permiten caracterizar esa unidad de análisis. Es decir, ¿cómo es esa unidad de análisis? Variables. Y en ese contexto, una variable o alguna dimensión de la misma, según el estudio, puede tomar distintos valores. La unidad de análisis, lodo, las variables. Composición química, dureza, temperatura, etc. ¿Está bien? Esas son las variables o dimensiones de esa composición. Podemos decir que composición de los lodos podría ser la variable y las otras son dimensiones.
Entonces, asume valores, la temperatura asume valores que ya conocemos. Si hay una variable... Tiempo de exposición a esta temperatura. Exacto. Si hay alguna variable que requiera que se explicite los valores, todos sabemos de la temperatura, pero habrá otras que tendrán que indicar, por ejemplo, nivel de exposición a las vibraciones. Tendrá que explicitarse a qué se refiere con nivel de exposición y cuáles son los valores que pueden tomar. Y esos valores tienen que hacerse operativos para ser medidos y procesados. ¿Cómo se mide el nivel de exposición a la vibración? ¿O cómo se mide la temperatura? Ya es claro. ¿Cómo se mide alguna de las otras variables? La composición, digamos. Composición química. Se puede medir a través de indicadores que son concentración de tal elemento, concentración de tal elemento, o partes por millón de tal elemento, etc. ¿Sí? Entonces, en este proceso necesitamos definir la unidad de análisis, las variables y los indicadores y los valores que pueden tomar esos indicadores para caracterizar esas variables. Entonces, en función de eso, tenemos que preguntarnos todas estas cuestiones. No es solamente cómo vamos a medir, sino cuáles son nuestras unidades de análisis, objeto de estudio. Por ejemplo, en el desarrollo del modelo para transferir buenas prácticas. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Por ejemplo. ¿Y cuál es otra unidad de análisis? ¿Cuál es la realidad o cuáles son los tipos de explotación a las que podrían ser transferidas? Exacto. Hay un montón de variables. Cuanto más complejo el tema, más número de variables hay. ¿Cuáles son, las unidades de análisis y las variables relevantes de cada una de esas unidades de análisis? ¿Qué indicadores asociamos a cada una? ¿Cómo se lo vamos a medir? Es decir, ¿qué indicadores tenemos? Después, que si vamos a tener que hacer un tipo de muestreo o no. Si las unidades de análisis se refieren a las de una población para hacer un estudio estadístico, o se refieren a un caso para hacer un estudio en profundidad o un estudio exploratorio. Depende cuántas unidades de análisis vamos a necesitar, depende de los intereses del estudio. ¿Qué instrumentos y con qué criterios vamos a aplicarlos? ¿Por qué elegimos una encuesta? ¿O por qué elegimos una entrevista? ¿O por qué elegimos directamente una medición directa? Eso hay que justificarlo también, en función de lo que se necesita conocer. ¿Cómo se van a hacer las mediciones y cómo se van a interpretar esos valores? ¿Qué procesos van a estar, a qué procesos de medida van a estar sujetas? ¿Qué recursos utilizamos? ¿Cómo se distribuirán esos recursos en tiempo y espacio? Es decir, acá aparece otra cuestión que es la presupuestaria. Si yo voy a necesitar adquirir equipamiento para efectuar alguna medición, o si voy a necesitar contratar encuestadores para aplicar una encuesta, o depende de lo que sea, tiene que estar planificado y presupuestado. ¿Sí? O sea, necesitamos un presupuesto para servicios, pago de servicios, por ejemplo, encuestadores, o para comprar equipamiento, o para alquilar equipamiento, o para comprar licencias de software si necesito algún software específico. También se prevé en los recursos necesarios viáticos para asistir a congresos que sean relevantes para apoyar nuestra tarea investigativa, tanto para presentar resultados como para ir a conocer sobre lo que se está haciendo, etc. Y las precauciones metodológicas. ¿Con qué criterio elegir una muestra? Si hay muestras de tipo estadístico y hay muestras de tipo intencional. Si a mí me interesa algo en particular, puedo elegir una muestra intencional. Yo elijo quiénes porque considero que tengo que justificarlo. Que esos serán los informantes clave o serán
las personas que tienen el conocimiento que yo necesito para avanzar en la investigación. La validación de instrumentos, es decir, yo no puedo hacer una encuesta sin validarla si mi interés es estadístico. Si mi interés es indagatorio, exploratorio, puedo restringirle a una encuesta que yo haga y justifique las preguntas en función de esos intereses. La triangulación de fuentes, y lo que dice uno, los resultados estadísticos que me arroja ciertos instrumentos, etc. Este sería el esquema de todo un proceso investigativo. Allí está en este sentido, de arriba hacia abajo, pero también en la formulación es recursivo. Pero una vez que está formulado, hay una identificación, delimitación, definición y formulación del problema, lo que hicimos hasta ahora. Acotar eso que nos interesa. La formulación de objetivos que nos van a dar inicio a hacia dónde avanzar para lograr esos objetivos, y que responde todo esto a qué se investiga, qué estamos investigando. Esa primera parte fue lo que hicimos hasta ahora, o más o menos delinear. El marco teórico, que tiene que estar explicitado en función de estas variables y estas unidades de análisis que ustedes están incluyendo, que tiene que estar todo explicitado allí. No puede aparecer en los objetivos palabras que no han sido precisadas en su significado previamente, ¿sí? Entonces hay teorías, conceptos, hipótesis y variables. Allí está todo lo que es el marco teórico, ¿sí? Aunque sea obvio en algunos campos, ¿sí? En el campo de la ingeniería, por ejemplo, se minimiza este aspecto teórico porque ya se entiende de lo que se habla cuando se habla a un colega. En realidad, una recomendación es no sobreentiendan nada. Tiene que estar bien claro porque muchas veces son evaluados los proyectos por comisiones que no son todos especialistas de la disciplina. Entonces tiene que ser claro el proyecto para cualquiera, ¿sí? No necesariamente los aspectos puramente técnicos, pero sí, en general, la coherencia de un proyecto tiene que ser evaluada por cualquiera que no sea especialista en el tema. Y luego la metodología, que es lo que estamos empezando a ver ahora. Hablar de población o muestra o tipo de estudio. Ahí vamos a ver, vimos algunos tipos de estudios, descriptivos, exploratorios, etc. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? ¿Qué procedimiento vamos a hacer de procesamiento de esos datos? Vamos a hacer un procesamiento estadístico. Para eso entonces se requiere un mínimo de datos, un mínimo de individuos, etc. O vamos a hacer un estudio en profundidad con pocos individuos, con uno, por ejemplo. ¿Y qué tipo de tabulación y análisis vamos a hacer? Y luego recién viene la etapa de ejecución. ¿Sí? Nosotros estamos en la etapa de formulación. En la etapa de ejecución, bueno, vamos a responder meta a meta según los objetivos específicos que planteamos. ¿Sí? Y vamos a ir logrando metas para las cuales tenemos que planificar tareas o actividades. Para lograr tal objetivo específico tendré que hacer esto, esto y esto. Medir esto, esto y esto, relacionar estos resultados, etc. Análisis e interpretación de esos datos y las conclusiones y recomendaciones. Y, lo que no es menor, la comunicación de esos resultados. Es importante que ustedes publiquen sus resultados. Y esas presentaciones de comunicaciones de resultados pueden ser, primero, en congresos, en eventos de colegas, en eventos específicos, o generales, pero una comunicación en esos eventos donde podemos tener un feedback, es decir, nosotros comunicamos y la gente puede, los colegas pueden preguntar, aportar, etc. Y una etapa más importante, que es la publicación en revistas, ¿sí? Pero es todo un proceso. Yo tengo que aprender a comunicar para poder comunicar, tengo que aprender a investigar para investigar, ¿sí? Es un proceso de formación continua. El informe final también se refiere a esta comunicación, pero a veces
es muy provechoso ir comunicando parcialmente según los resultados que vamos obteniendo. Como cada objetivo específico tiene una meta, lograda esa meta se puede hacer una comunicación de resultados parciales o avances de investigación. Y después ya el informe final es más simple. Bien, esto, como hay participantes tanto de sociales como de las otras áreas más tecnológicas, voy a hacer una breve mención a dos tipos de investigación: cualitativo, ¿ya estamos? Bueno, dos paradigmas. Cierro con esto y después les pido que sigan pensando. Un paradigma que es más cuantitativo y otro que es más cualitativo o interpretativo, ¿sí? Depende aquí de los intereses de cada uno. Tiene que haber coherencia entre los objetivos e intereses con la metodología, ¿sí? Si es un estudio exploratorio, muchas veces es más de corte cualitativo que cuantitativo, pero esto ya depende. Y en función de esos intereses también van a ser los métodos o los instrumentos que usamos, ¿sí? Ahora, que sea cualitativo no significa que no se usen números para medir algunas variables, ¿sí? Yo puedo diseñar un estudio cualitativo como el de la compañera, pero usar datos cuantitativos sobre algunos niveles de exposición, ¿sí? Bien. Bueno, esto va a depender justamente. Quiero ver una cosita. Bien. Bueno, entonces estas preguntas van a guiar qué tipo de investigación hago. Entonces, vamos a parar para comer, pero quiero que sigan pensando, qué es lo que vamos a hacer después de comer, en cuáles son las unidades de análisis de su proyecto, cuáles son los objetos de estudio, qué variables caracterizan ese objeto de estudio, y para cada variable, qué indicadores tengo que definir que me permitan valorar esa variable, ¿sí? Es mucho, ya sé. Este es un exprime coco. Yo tengo una pregunta pequeña, muy rápida. ¿Es un estudio de mercado es cuantitativo o cualitativo? Depende. Depende. Claro. Yo quiero definir un alimento, un producto, una cosa que vaya con los gustos y preferencias del consumidor. Bueno, ahí ya estás orientándolo. Si a mí me interesan los gustos o intereses de los consumidores, puede ser cualitativo. O puede ser cuantitativo si vos concluís que en tu estudio que tenés que diseñar estadísticamente, por muestreo estadístico, el 30% de los pobladores de la ciudad de tal etapa etaria, de 20 a 30 años, tienen tal interés o gusto. O podés ser más cualitativo, dando como resultado cuáles son los 10 primeros intereses mayoritarios de la población que vos detectaste en función de, tendrás que diseñarlo. Por ejemplo, la propaganda, o algún otro indicador. Todo depende a dónde querés apuntar. ¿Cuál es el alcance de tu estudio? Es decir, todo eso te va a indicar, responder a todas estas preguntas te va a orientar hacia dónde, hacia cómo hacer tu estudio. Pero depende ahí fundamentalmente del interés y del tipo de estudio que se hace. Inclusive ahí se puede utilizar el neuromarketing y usa tanto el cualitativo como el cuantitativo. Exacto. Prácticamente hoy se integran los dos. Es muy difícil que sea un estudio solo cualitativo, solo cuantitativo, y es más, en las evaluaciones de los proyectos a veces se objeta justamente que sea solo cualitativo. Pero eso depende de la institución, los intereses, etc. Bueno, hacemos un corte acá.